Bueno, hola chicos, les debía la presentación de redes, ¿sí? Así que vamos a hacer un breve repaso sobre la presentación que van a tener habilitada después en el aula virtual. Arrancamos con comunicaciones. La comunicación no es otra cosa que acción y efecto de comunicar, ¿sí? O pasar un mensaje, transferir, siempre entre una o más partes, ¿se entiende? ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque de esto se tratan las comunicaciones, ¿sí? De esto se tratan las redes. Las redes que son básicamente la transmisión de datos, ¿sí? Recuerden entre diferentes corriente no corriente, frecuencias de corriente, entre una o más partes. Para que haya una red tiene que haber por lo menos un host. ¿Qué es un host? Un host es cualquier dispositivo que forme parte de una red. Puede ser una computadora, un celular, una impresora con red, ¿sí? Una tablet. Cualquier dispositivo que forme parte de una red es un host. Por ejemplo, si yo en mi casa tengo una computadora, una tablet y un celular, tengo en mi red hogareña de mi casa tengo tres hosts diferentes. ¿Se entiende? Cada uno de esos hosts va a tener una característica diferente. Bien. Fíjense que acá tenemos la línea de transmisión, ¿sí? Existen diferentes tipos de línea de transmisión, ahora lo vamos a ir viendo con el avanzar de la diapositiva. Las estaciones, o sea, cada uno de los hosts, ¿sí? Recuerden que un host no es solo una computadora, sino cualquier dispositivo que forme parte de una red. Y los nodos, que los nodos lo que hacen es interactuar entre una o más redes diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estoy en mi casa con mi red interna y necesito navegar a internet. Ahora esto lo vamos a ir detallando un poquito más con el avanzar. Los medios que forman parte de una red. Tenemos los alámbricos, ¿sí? Los cables. Tenemos el conocido como el cable de red, es un cable UTP. Hoy en día estamos usando categoría 7. El más conocido y utilizado es categoría 6, ¿sí? Pero también van a encontrar mucho de categoría 5E. Bien, fíjense que son pares trenzados, son 4. Y después vamos a ver más en detalle cómo trabaja con un cable de red. Si tenemos la suerte de tener la clase presencial, vamos a armar cables de red también. Vamos a ver cómo se va dando la cursada. Después tenemos el Quadsil. El Quadsil se utilizaba en las viejas redes. ¿Sí? Las primeras redes se hacían con cable de Quadsil. Hoy ya no se utiliza mucho por la pérdida y la velocidad de transferencia que es muy baja. Fibras ópticas, monomodo y multimodo. Y transferencias inalámbricas como pueden ser radiofrecuencia, microondas, satélites. Todas estas características van a ir detalladas, recuerden, en el trabajo de redes, ¿sí? En el gran trabajo de redes que después vamos a detallar un poco más sobre eso. Modo de transmisión, simples, o sea, un host le puede transmitir al otro, solo en una dirección. ¿Se entiende? Solo origen puede transmitir a destino. Half duplets, origen puede transmitir a destino y destino le puede responder a origen. ¿Qué característica tiene half duplets? Es que solo uno puede transmitir a la vez. Cuando origen está transmitiendo, destino tiene que esperar que se termine ese mensaje. Si destino quiere contestar, origen no tiene que estar enviando nada. ¿Sí? Tiene que estar el canal libre. Full duplets es cuando ambos pueden enviar y recibir al mismo instante. O sea, origen puede enviar y destino puede responder en el mismo momento. A diferencia de half duplets. ¿Se entiende? Los dos pueden usar el canal en el mismo momento. Full duplets es cuando origen puede transmitir a destino. En realidad, cuando origen puede transmitir a más de un destino a la vez. ¿Sí? Los destinos también pueden responder en el mismo instante. Bien, seguimos. Trama digital. ¿Sí? La trama, vamos a ver, es lo que se arma con todas las capas del modelo OSI. Todas las capas del modelo OSI van agregando un pedacito a lo que se llama una trama, que es lo que después se termina enviando. Las tramas están compuestas por bytes. No llegamos a ver el sistema binario, pero ustedes ya lo habían visto en otra materia. Recuerden que un byte son 8 bits. ¿Sí? Bien. Y recuerden que el bit 0 lo tenemos que tener en cuenta. Si no, no tendríamos el valor 1.
Clasificación de las redes según relación funcional, cliente-servidor, ¿sí? Todos los hosts están conectados a un mismo equipo y este equipo es el que hace interactuar a todos. ¿Sí? Si cliente 1 quiere conectarse con cliente 2, tiene que pasar por medio de un servidor. Este esquema se usa mucho más que nada para los sistemas. Cuando se habla de base de datos o cuando yo me conecto a una página, fíjense, si acá tengo un sistema que funciona por web, todos los hosts se van a conectar a esta página web. ¿Sí? Va a estar centralizado en una red cliente-servidor. Punto a punto, donde todos los hosts están conectados entre sí. Fíjense que tenemos el dibujito acá del mundo. ¿Por qué? Porque la red punto a punto es Internet. ¿Sí? Una de las redes más conocidas, punto a punto, es Internet, donde todos se pueden conectar con todos. Esto se ve muy claro en lo que se llama protocolo P2P. ¿Sí? Por ahí ustedes lo conocen más como torrent, casa, bueno, todo lo que sea sistema de descargas, donde yo necesito conectarme a todos los hosts que haya en el mundo donde tengan el archivo que a mí me interesa. ¿Sí? Si yo estoy descargando el archivo J, me conecto acá, acá y acá, porque los tres lo tienen, entonces voy sacándole un pedacito a cada uno y eso es lo que me da la velocidad de transferencia. Cuando más hosts haya disponible con el archivo J, más cantidad de datos voy a estar recibiendo a la vez. ¿Sí? Y eso me hace que, como ustedes lo ven, en realidad es velocidad de descarga. Cuando tengo más hosts disponibles, voy a descargar más datos a la vez y eso significa que tengo más velocidad de descarga. Las topologías de red. Tenemos la topología anillo, ¿sí? Donde todos los hosts, fíjense, están conectados por un cable a través de un anillo. Tengan en cuenta que si se corta acá donde yo tengo el mouse, ¿sí? Lo único que me queda es hacer, para que esta máquina se conecte con esta, tengo que hacer toda esta vuelta, tengo que ir saltando por todos estos nodos. ¿Se entiende? Bien. Topología anillo se usa mucho para lo que es fibra óptica, para conectar fibra, donde uno después internamente hace enlaces a través del cable UTP. La fibra es como para conectar los grandes nodos e internamente se conectan por cables de red. Estrella es el clásico, ¿sí? Es lo que más utilizado. Por ejemplo, ustedes en su casa tienen una computadora usted, una computadora de X, X2 y X3. Todos se conectan al módem de, por ejemplo, Telered, Movistar, el servicio que sea. ¿Sí? Todo funciona en estrellas porque todos se conectan a este módem y todos salen a internet a partir de este módem. Por eso es, por ejemplo, los laboratorios de la universidad, todos están conectados a un dispositivo llamado switch. ¿Sí? Vamos a ver después en la última diapositiva que es un switch. Todos están conectados a un switch. ¿Sí? Por eso generalmente las topologías estrellas son las más comunes, con las que más se van a encontrar. Topología de bus. Bueno, las topologías de bus se usaban mucho con el cable coaxil antes. ¿Qué pasa? Si a mí se me corta acá, donde tengo el cursor del mouse, este host queda fuera de la red. ¿Sí? No tengo un plan B. Entonces, hoy en día ya no es muy factible, no la van a ver. Casi la topología de bus, ya digo, está más pensada para lo que es cable coaxil. Bueno, árbol es una estructura jerárquica. Y malla, que no es tan común tampoco, es donde todos los puntos hacen un anillo y todos los puntos están conectados con todos. Imagínense un esquema malla en 500 computadoras. ¿Sí? Sería casi imposible de hacer, pasar tantos cables. Por eso no es tan utilizado. Bueno, acá tenemos un resumen. Fíjense que tenemos anillo, anillo doble. ¿Sí? Tenemos las mixtas, donde se combinan anillo, estrella, jerárquico, ¿sí? Árbol. Pero recuerden, la clásica, la que más van a encontrar es estrella. Y anillo para lo que es fibra óptica. Redes según su extensión. Bien. Arrancamos con la más chica, que es PAN, Personal Area Network. Las redes PAN son las Bluetooth, ¿sí? Tiene un alcance de hasta 10 metros. Bluetooth es una conexión de red. No es como el infrarrojo, donde yo tenía que apuntar, ¿sí? un sensor. Sino que esto
es a través de la red. Yo puedo estar en una pieza, otra persona en otra pieza, pero si el Bluetooth tenemos un alcance de menos de 10 metros y las paredes, en este caso, no interfieren, yo me puedo conectar. No necesito estar viendo el otro host. Lo que sí pasaba en infrarrojo. LAN, Local Area Network, son las redes internas, son las redes cerradas de hasta 150 metros. Por ejemplo, todos los laboratorios de la universidad, cada laboratorio de la universidad tiene una red LAN. ¿Sí? Cada instituto de la universidad, por ejemplo el IDEI, tiene una red LAN el propio instituto. ¿Sí? Son redes privadas. Son las redes más comunes. Ustedes en sus casas, si se fijan, tienen una red LAN. ¿Sí? Después vamos a ver cómo diferenciarlo. Eso tiene que ver ya con el tema de las IP. Así que todo lo que es interno es una red LAN. Una red MAN lo que hace es conectar ciudades, ¿sí? Hasta 50 kilómetros. Lo más común de esto es conectar equipos de aire, ¿sí? Conectar... Después cuando nos hablemos un poco de la capa física vamos a ver los tipos de equipo de aire, pero lo más normal con esto es conectarlo a través de aire o de fibra óptica subterránea. Y WAN, ¿sí? WAN hace referencia a Internet, ¿sí? Red de área extendida. O sea, todo lo que sea mayor a 150 kilómetros. ¿Estamos? Entonces, por eso si ustedes miran un módem común, un router, un módem hogareño, van a ver que la boca donde ustedes conectan el cable a internet dice WAN. En realidad hace referencia a la conexión a internet. ¿Estamos? Bueno, protocolos de comunicaciones. Vamos a ver varios. En realidad van a ver ustedes mientras vayan viendo. El modelo OSI está compuesto por diferentes protocolos. Y cada uno de esos protocolos maneja diferentes tipos de comunicaciones. Algunos para validar que no haya error. Otros para hacer conexiones seguras. ¿Sí? Diferentes tipos de transferir. Acá tienen la definición de protocolo. ¿Sí? ¿A qué hace referencia? Bueno, pasamos a unidades de información. Esto también creo que ya lo conocen, y si no lo tienen acá, un bit es la unidad mínima, lo que conocemos como ceros y unos. Recuerden, un byte son 8 bits, ¿sí? Y acá tienen otras unidades. Nibble, word, the word, ¿sí? Kilobyte. Bueno, esto asciende a megabyte, gigabyte, terabyte. ¿Estamos? Si tienen dudas me avisan. Pero si no en internet ponen medidas de computadora, de informática y les aparece todos los relativos. Llegamos al código ASCII. ¿Sí? ¿Qué es un código ASCII o para qué se creó el código ASCII? Es un código estándar para el intercambio de información, para la comunicación entre diferentes idiomas. Es la forma que se encontró para poder hacer que la máquina lea todos los diferentes lenguajes, ¿sí? Que cada persona de diferentes países puedan interactuar con la computadora. El código ASCII no es nada más y nada menos, como pueden ver acá, cada uno de los caracteres que nosotros tenemos en el teclado. Hay más, hay algunos caracteres que no están en el teclado y también los podemos utilizar. Entonces, cada uno de estos números, ¿sí? Por ejemplo, el 49 en código ASCII es el 1, como nosotros conocemos en 1 en número decimal. El 114 es la R mayúscula, ¿sí? Fíjense que la R minúscula es el 114. Ustedes cuando ingresan una letra, en realidad la máquina no lee, por ejemplo, la máquina no lee R, la máquina lee 114. Eso significa que yo estoy leyendo, o sea, que yo estoy ingresando la R en minúscula. ¿Sí? Eso es un trabajo de conversión que hace la computadora. La máquina no conoce los caracteres y las letras como las conocemos nosotros. La máquina solo conoce esto, código ASCII. ¿Sí? Para la máquina son números. Un código ASCII, en realidad primero salió el código ASCII y después el código ASCII extendido. El código ASCII extendido tiene la longitud de 1 byte, o sea 8 bits. Si ustedes hacen la conversión de 8 bits, los ponen en 1 y los pasan a decimal, van a ver que el número más grande que se puede formar es 255 en decimal. ¿Sí? Por eso es que con código extendido abarcamos todos los caracteres.
Bueno, acá tienen conversión de ASCII, ¿sí? De decimal a hexadecimal, a octal, a binario. Diferentes dígitos. En realidad los 255 dígitos, ¿cómo se escribirían? En hexadecimal, en octal y en binario, ¿sí? Llegamos al modelo OSI. El modelo OSI fue desarrollado por la Organización Internacional de Estandarización, ISO, en 1984. ¿Por qué se crea el modelo OSI? El modelo OSI se crea porque antes cada sistema operativo tenía su tipo de comunicación, de red, su forma de comunicarse. Por ejemplo, Apple tenía una red propia, Windows en ese momento no, pero Microsoft tenía una red propia y no eran compatibles entre sí. Yo no podía antes no podía conectar un Windows con un Linux o un Windows con una máquina de Apple, ¿sí? Con una Mac. Entonces se pensó en algo estandarizado. También porque es importante, perdón, vamos a... Primero, estas son las capas del modelo OSI. Aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Con el modelo OSI no es con lo que trabajamos hoy en día, con lo que navegamos en internet. Nosotros navegamos con el modelo TCP/IP, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto en la clase. ¿Qué quiere decir? En realidad el modelo TCP/IP está basado en el modelo OSI. Primero sale el modelo OSI, del modelo OSI nace el modelo TCP/IP, que es el que utilizamos en la actualidad. El modelo OSI se divide en capas, ¿sí? Son 7 capas. Aplicación es la más cercana al usuario, física es la capa de conexión, o sea, por ejemplo, el cable de red. ¿Por qué se divide en capas? Porque es mucho más fácil de analizar y de trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una mejora en la capa de transporte, podría trabajar solo en la capa de transporte y utilizar las restantes 6 capas así como están. Yo no tengo que modificar todo el sistema completo. Puedo trabajar de a capas. Entonces es más fácil de trabajar, más fácil de enseñar, más fácil de explicar. ¿Sí? Podemos trabajar cada uno sobre una capa. Es lo que vamos a hacer nosotros. Cada equipo va a trabajar sobre una capa, ¿sí? En vez de hacer que una persona hable sobre todo el modelo. Las capas que vamos a ir viendo, se los adelanto ahora. Las capas que van a presentar ustedes son transporte, red, enlace de datos y física. Aplicación, presentación y sesión son las capas, las voy a dar yo esas capas, ¿sí? Ustedes van a trabajar sobre estas 4. Bien. Fíjense, cuando un usuario envía una conexión, la conexión baja, ¿sí? Hasta la capa física, hasta el cable de red. Va, por ejemplo, si entro a Google, voy hasta la capa física de Google y empiezo a subir hasta que llego a la página de Google, ¿sí? Hasta ahora lo vemos así. Vamos a ver que esto, cada una de las capas presenta una complejidad y un protocolo diferente. Las capas solo pueden comunicarse hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, sesión solo puede ir a presentación o a transporte. No podemos saltear capas, ¿sí? Enlace de datos no puede ir a transporte, no puede saltear a red. ¿Se entiende? Enlace de datos solo va a red o a física. ¿Estamos? Eso que quede claro, por favor. Bueno, como habíamos dicho, cada uno de las capas le agrega un pedacito a la conexión general, a la trama que se va a enviar, ¿sí? TCP agrega con qué protocolo se va a conectar, a qué puerto, por ejemplo. Después vamos a ver el tema, cómo funciona el tema de los puertos por aplicaciones. Red le agrega qué dirección IP me quiero comunicar. Tramas, el tipo de comunicación, tenemos varios. Y física lo que hace es enviar todo ese paquete que se fue armando. Mientras yo iba bajando, iba armando un gran paquete. Ese paquete se envía a la otra capa física. Cuando llego acá, el paquete empieza a subir y se va desglosando. El enlace de datos le saca la parte que le interesa, la red saca su parte que le interesa, ¿sí? El resto lo manda a capa de transporte le saca solo la parte que le interesa y lo va mandando hasta arriba hasta que llega a aplicación. Y a aplicación solo le queda la parte que le interesa a aplicación. ¿Se entiende? Un paquete se va armando mientras vamos bajando y se va desglosando mientras vamos subiendo. Bueno, acá tenemos la encapsulación, cómo funciona, data de usuario, cabezado,
¿sí? Datos de aplicación, más el encabezado TCP, más el IP, más el Ethernet. El Ethernet es uno. A ver, TCP es uno de los protocolos de la capa de transporte. IP es el protocolo principal en la capa de red. Ethernet es el protocolo principal, no el único, pero sí el más utilizado, de la capa de enlace de datos. Todo esto después se envía a través de la capa física. Bueno, acá tienen una breve reseña, ¿sí? De cada una de las capas. ¿Cuál es el objetivo de cada una de las capas? Y acá, esto que nos interesa, que es cómo las capas del modelo OSI migran al modelo TCP/IP, que es el que se usa en la actualidad para navegar, ¿sí? Para navegar en redes, trabajar en redes, para navegar por internet, enviar un mail, lo que sea. Lo que sea, todo requerido de una red. La capa de aplicación, presentación y sesión se acoplan en una sola en el modelo TCP/IP, ¿sí? Se llama aplicación. Transporte se mantiene como está. Red se mantiene como está. Se llama internet, pero cumple exactamente la misma función. Y la capa de enlace de datos y física se unen para en modelo TCP/IP llamarse acceso de red. Por eso, de 7 capas del modelo OSI pasamos a 4 capas del modelo TCP/IP. ¿Sí? Pero la forma de trabajar es la misma. Nosotros vamos a trabajar con el modelo OSI, no vamos a trabajar con el modelo TCP/IP, porque yo quiero que desglosen cada una de las capas, ya que cada una de las capas tiene un protocolo propio. ¿Sí? Enlace de datos y física son dos cosas diferentes, no la vamos a tratar como si fuera una misma. Bien. Entonces recuerden, modelo TCP/IP que se usa en la actualidad para navegar en las redes. Acá llegamos a otra parte que es, bueno, el modelo OSI, el modelo TCP/IP y los protocolos que se manejan. ¿Sí? Telnet, FTP, bueno, cada uno de estos es un servicio. Telnet es una conexión por consola, FTP, File Transport Protocol, ¿sí? Protocolo de transporte de archivos, es lo que generalmente se usa en las páginas web para cargar información en las páginas. SMTP para enviar mail, DNS es Domain Name Server, es un servicio que lo hace resolver nombres. Por ejemplo, nosotros solo trabajamos con direcciones IP, solo nos podemos comunicar a direcciones IP. ¿Qué es una dirección IP? Que es lo que tenemos acá, pero bueno, adelanto la explicación. Una dirección IP es una dirección única dentro de una red. ¿Sí? No existe dos hosts con una misma dirección y red, sino es como un DNI, no puede existir dos iguales. ¿Sí? Entonces DNS lo que hace es convertir un nombre, por ejemplo google.com.ar, a una dirección IP. ¿Estamos? Y lo mismo viceversa, una dirección IP a un nombre. ¿Por qué existe el DNS? Para facilitarnos las tareas a nosotros. Imagínense, las direcciones IP están compuestas por 4 octetos de byte, ¿sí? O sea, 32 bits. Si nosotros tendríamos que acordarnos los 32 bits, sería imposible navegar en internet. ¿Estamos? Entonces existen nombres para hacernos más fácil la tarea. Ustedes entran a www.ungс.edu.ar, entran a la página de la universidad. Pero, si se tendrían que acordar la dirección IP, ¿sí? Seguramente no podrían entrar, o entrarían muchísimas menos personas. Sería muy engorroso navegar internet, ¿no? No sería factible. ¿Sí? Entonces por eso existe el DNS. Bueno, RIM y SNMP son protocolos de red, lo vamos a saltear. Fíjense, en la capa de transporte los protocolos principales son TCP y UDP. TCP me brinda a mí una conexión segura, UDP me brinda una conexión no segura pero más rápida. Estas explicaciones las quiero ver después de cada uno de los equipos, ¿no? En capa de red tenemos la más importante, como ya explicamos, IP. IP existen dos, IP versión 4 e IP versión 6. Y en la actualidad la más utilizada es IP versión 4, pero IP versión 4 ya está agotada, ya no tenemos nuevas direcciones de IP. Por eso que se creó IPv6. Por el momento solo me interesa IPv4 y una breve introducción a IPv6. ¿Sí? Después tenemos protocolos como ARP y SMP. SMP por ahí lo conocen como PING, PING. Es una herramienta para comprobar si hay conexión en otros lados. Ustedes de una consola de Windows hacen PING, escriben espacio, una dirección internet y van a ver si tienen conexión, si tienen respuesta a esta página web. Es para ver si está en línea.
Igual a veces el ICMP puede estar filtrado, así que puede ser que ustedes naveguen por la página, pero que el pin le responda como que no hay conexión. Eso también puede pasar. Y en la capa de red tenemos Ethernet, Token Ring, Friend Relay. Son utilizadas para diferentes casos. La más utilizada, la que se usa más comúnmente, es Ethernet. ¿Sí? Sobre todo para las redes LAN. Las Token Ring y Friend Relay generalmente usan para cubrir mayor distancia. Y la capa física que no se muestra nada acá son lo que ya vimos. Cables, conexiones inalámbricas y conexiones alámbricas. Cable de red, fibra óptica, conexiones por aires, etcétera. ¿Se entiende? Bien. Llegamos por último a dispositivo de red. En orden de llegada fueron hub, switch y router. Perdón. 1, 2 y 3. ¿Para qué se utilizan los hubs? Los hubs se utilizan para conectar hosts. Pero ¿cómo funcionan? Un hub es cuando yo envío información a todos lados. O sea, yo envío un mensaje, le quiero enviar del host 1 al host 5 un mensaje. El host 1 envía un mensaje al hub. El hub se los envía a todos los que están conectados. Y solamente se va a hacer cargo el host 5 que es el destinatario. ¿Se entiende? Pero el mensaje lo envía a todas las partes. ¿Sí? El hub evolucionó a switch. Un switch se maneja con direcciones MAC address. Después, los que les toque la capa de enlace de datos, Ethernet trabaja con direcciones MAC address. Así que vamos a ver qué es una dirección MAC address. Pero, ¿qué me permite a mí el switch? Si la máquina 1 le tiene que enviar a la máquina 5, le envía el mensaje de la máquina 1, lo envía al switch, y el switch solo se lo envía a la máquina 5. ¿Sí? O sea, hay una conexión mucho más prolija. Solamente interactúan los hosts que estén trabajando. Los hosts que no estén haciendo nada no participan. En cambio, en un hub, sí, todo el tiempo están recibiendo información y solo se quedan con el dato con el que se tienen que hacer cargo, con el que les sirve. ¿Sí? El resto lo van descartando. Y por último tenemos un router. ¿Sí? Un router tiene una función específica. Un router funciona en la capa 3, en la capa de red, de hacer un trabajo de NAT. N-A-T. NAT lo que hace es convertir direcciones de una red a otra. Por ejemplo, cuando yo tengo una LAN privada, ¿sí? Estoy usando mi LAN en mi casa. Cuando me tengo que conectar a internet, tengo que hacer un cambio de IP. O sea, yo navego con una IP privada, paso por un router y el router me permite a mí navegar a internet. ¿Por qué es el router que me permite navegar a internet? Porque la dirección privada, IP privada, se convierte en una dirección IP pública. No hay mucho detalle de esto, pero justamente el grupo que nos toque capa de red nos va a tener que explicar IP pública, IP privada, máscara de red. ¿Estamos? Por eso no entré muy en detalle. Pero esa es la función de un router. Permitir interactuar diferentes redes. Internet es una red diferente a la que tenemos nosotros en nuestras casas. Por eso necesitamos un router sí o sí para navegar por internet. Hoy en día los modem que nos suelen poner son router, cumplen funciones de router. Por ejemplo, hay switches que también tienen funciones de router, pero esto es combinación. ¿Sí? Cuando yo junto un switch con un router. Pero un router únicamente tiene la tarea de hacer un NAT, se llama NAT. Ustedes todo esto me pueden preguntar, si no pueden buscar un poco más, profundizar en Google, yo le estoy tirando todos los conceptos. Entonces el NAT es pasar de una red a otra. ¿Sí? NAT significa traslado de dirección de red. Network Address Translation. ¿Sí? Bien. Hasta acá lo que es la presentación. Esta presentación ya la tienen habilitada en el bloque de redes. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo vamos a continuar? Yo ya les habilité el trabajo práctico. ¿En qué consta el trabajo práctico? Bueno, yo voy a habilitar en las notificaciones del docente y consultas generales los equipos a los cuales se les va a asignar una capa de red. Lo voy a armar por alfabeto, ¿sí? Los dos primeros, el tercero y el cuarto, el quinto y el sexto, el séptimo y el octavo. Así van a quedar. Nosotros habíamos empezado una liberación la clase pasada. Por el momento la vamos a suspender porque no vamos a tener la posibilidad de vernos hoy a la tarde. Así que por ahora lo dejamos así. Bueno, el trabajo consta en que cada grupo
según la capa que les toque, yo les voy a decir qué capa le toque, tiene que profundizar en esa capa. Por ejemplo, vamos acá. A los que le toque transporte van a tener que trabajar profundamente, siempre tienen que hacer una introducción a la capa. ¿Qué característica tiene la capa de transporte? ¿Qué función tiene? ¿Y qué protocolos la componen? Los más importantes son TCP y UDP. Y profundizar en qué hacen esos protocolos, cómo funcionan, qué objetivo tienen. ¿Se entiende? Profundizar en eso. Lo que tienen que hacer, recuerden, es un trabajo de investigación por ahora. Si nos llegamos a ver, después una presentación. Pero por ahora hagan el trabajo de investigación. Los que les toque la capa de red, ¿qué es la capa de red? ¿Qué función tiene? ¿Y qué protocolos? Los más importantes en la capa de red es IP. ¿Sí? IP tenemos versión 4 y versión 6. IPv4 tienen que profundizar. O sea, tienen que contarnos qué es una IPv4, cómo funciona, para qué sirve, qué es una máscara de red. ¿Sí? Eso es importante también. Y IPv6 nos tienen que hacer una breve introducción. Por qué existe, cómo funciona y cómo se arman las direcciones. Pero lo que me interesa que profundicen es el IP versión 4. ¿Estamos? Enlace de datos va a tener que profundizar. Siempre tienen que hacer una introducción a la capa, contarnos un poco a la capa y después profundizar en los protocolos. Bueno, enlace de datos, fíjense que los protocolos son Ethernet, Token Ring, Frame Relay, los más comunes. El más utilizado es Ethernet, así que es el que más me interesa que funcione. Van a ver que esto se desglosa y es muy grande adentro. Después Token Ring y Frame Relay también me interesa que cuenten un poco, pero que hagan hincapié más que nada en Ethernet. ¿Estamos? Y lo que es capa física, bueno, en todos los medios de conexiones inalámbricos y alámbricos. ¿Sí? Fibra óptica, cable UTP, Coaxil, después todos los sistemas de conexiones inalámbricas, satelitales incluidas. ¿Estamos? Ustedes, bueno, ahora les voy a pasar el equipo. Recuerden, el trabajo es de a dos. Hoy en día no tienen que estar juntos para poder trabajar. Así que pueden trabajar por WhatsApp, se pueden dividir los temas, trabajen como ustedes quieran. Tienen este foro disponible para que ustedes intercambien información acá también. No tienen que crear un Google Drive, no hace falta que hagan nada. En realidad sí, a ver, les recomiendo que hagan un Google Drive para que hagan un documento y vayan trabajando ahí juntos. Un Google Drive o un OneDrive, lo que sea, ¿no? Pero acá en Canva de Transporte pueden comunicarse entre ustedes mismos. ¿Estamos? Así que bueno, entonces ya pónganse manos a la obra con el trabajo. Eso va a ser lo que quede en redes por ahora. Todavía no tenemos la fecha, pero van a tener un par de semanas para hacer este trabajo. Después yo más adelante le voy a notificar. Voy viendo cómo se va dando todo esto de la cuarentena. Y cuando nos volvemos a ver y les digo la fecha de entrega. Pero ya tienen tarea, ¿sí? Una gran tarea para empezar a trabajar. Bueno chicos, cualquier duda, consulta, recuerden que tienen los foros, ¿sí? Inclusive cada trabajo tiene foros, pueden preguntar lo que ustedes consideren y lo vamos viendo. Yo ahora en un rato les voy a subir las notificaciones entonces, qué persona le tocó cada equipo.